Un recuento de los procesos requeridos para poder hacer un balance energético. Hay que recordar que el balance energético es un proceso que se hace en el periodo de anteproyecto. Es más fácil hacerlo cuando el volumen es sencillo, ¿sí? Y a partir de ese volumen se pueden obtener valores que son confiables. Sin embargo, el modelo no tiene que ser necesariamente complicado. En este caso, tomamos este ejemplo de una posible oficina de urbana, donde tenemos una condición de entrada a la calle. Si vemos la planta, tenemos aquí resuelto la parte central del edificio, lo que se le conoce como el core de las oficinas, donde tenemos el área pública de circulación y el área de baños, ¿sí? Que es común a todo el edificio, tratando de maximizar lo más posible el área rentable. ¿Ok? En este caso estamos mostrando parte de la estructura, que son digamos, una estructura ligera del edificio. Voy a quitar ahorita las traves metálicas para que quede un poquito más clara la parte que es la oficina. Entonces, lo principal aquí es, por un lado, en este caso, decidí generar este modelo de tal forma que se pudiera ver la configuración que tenemos en una oficina típica del espacio que se debe dejar para el aire acondicionado, instalaciones, que es un mínimo de 60 centímetros, donde tenemos una losa acero sencilla y un espacio razonable de unos 2.8 metros de altura en un espacio de oficina. Son 3 niveles con acceso a azotea, es una azotea pública, y tenemos en este caso un solo nivel de estacionamiento en -1 con un elevador de acceso. ¿Ok? Tenemos la parte del estacionamiento es ventilado, ¿sí? Si vemos el modelo completo, podemos ver que el estacionamiento está abierto, está maximizado para un acceso lineal, y también tenemos al frente del edificio una zona de ventilación para hacer ventilación cruzada en el estacionamiento y no requerir movimiento de aire mecánico, ¿no? Dentro del espacio. Dentro del espacio de la oficina tenemos aquí una parte que nos permite tener este acceso a la salida de aire del estacionamiento, tomando en cuenta que si vemos un poco la descripción del norte del proyecto, los vientos predominantes van hacia el frente del edificio. Entonces genera eso una succión en la parte frontal del edificio normalmente y del patio central. Del patio central nos ayuda a liberar la ventilación que tengamos en los espacios de planta baja, el piso superior. Entonces en este proyecto asumimos que todas las puertas de todas las ventanas del proyecto se pueden abrir. ¿Sí? Es muy típico en un edificio de oficinas donde no se pueden abrir las ventanas. En este caso asumimos que sí se pueden abrir. ¿Ok? De tal forma que hay una ventilación cruzada en los espacios y hay acceso a iluminación natural. Si checamos un poco este proyecto, después de la entrada a un piso específico, el espacio se encuentra abierto. De esta manera se entrega, el que lo va a ocupar pues puede decidir hacer subdivisiones a su gusto. Sin embargo, si se usa de forma abierta, pues vemos que tenemos fuentes de iluminación natural hacia la vista, tenemos un espacio interior, y hacia la vista del sur pues tenemos simplemente una estructura de louvers horizontal para bloquear el sol de invierno, ¿no? Ok. Entonces ya teniendo esto en cuenta, hay que entender, normalmente en un corte es un buen lugar para entender las alturas y comprender la estructura, ¿no? En este caso, la altura básica es del plafón, especialmente para las zonas, a la parte de la superficie, que es 2.7. Esa es la altura libre dentro del espacio. ¿Ok? Esto es muy importante por el tema de las zonas. Entonces ya una vez esto establecido,
Se genera un sistema de zonas para este edificio. El programa es muy sencillo. Tenemos el lobby, oficinas, una cocineta, una sala de copiado e impresión, un cuarto de máquina o de servidor, al lado de un ducto de instalaciones de distribución en el edificio. Y en la zona del core tenemos un almacén de limpieza y la parte del baño, ¿sí? Dentro de esos espacios tenemos obviamente un elevador para discapacitados o personas con limitaciones de movilidad, ¿ok? Y un elevador de vehículos para accesar el estacionamiento, ¿sí? Donde tenemos una propuesta de distribución que nos permite con un pasillo de 5.5 pues poder mover con cierta libertad toda la entrada y salida de autos, ¿no? Asumimos que el edificio tiene un servicio de valet, ¿ok? A pesar de que el core baja hasta la parte del estacionamiento. Entonces podemos subir por escaleras. Regresando al programa, pues tenemos obviamente que dar de alta estas áreas. Y la manera de poner las zonas es muy sencillo. Normalmente simplemente se va a la herramienta de zonas y se usa la herramienta automática de cálculo. Es importante recalcar que para cálculo energético, los espacios que quiero delimitar con una zona, por un lado, aquí podemos ver en la parte superior cómo tenemos todos los distintos usos que pueden tener los espacios dentro de cierto tipo de edificio, ¿sí? Y lo vamos a calcular ahora del terminado de 0 a 2.7, que es donde está el plafón acústico. También hay que tomar en cuenta que aquí podemos darle un número a cada cuarto, una descripción y la zona a la que pertenece. Y estas zonas se calculan de forma automática. Ahorita vamos a revisar cómo están dadas. Es importante también recordar que dentro del ambiente tridimensional de ArchiCAD, las zonas no son visibles dentro del ambiente trabajo por omisión. Para eso hay que activarlas. Yo me puedo ir aquí al filtro de elementos 3D y dentro de la lista tengo que prender las zonas. Si prendo las zonas, entonces las zonas van a ser visibles. De hecho, en este caso voy a seleccionar solo las zonas y verlas solo en 3D. Y ahí podemos ver cómo la zona se convierte en una especie de modelación del aire que está dentro del espacio, ¿sí? En cálculo energético es lo que nos importa. Es el espacio del aire que queda confinado dentro de las estructuras del proyecto, ¿ok? Y una vez que tenemos esto, podemos, bueno, visualizar ahorita todo el proyecto nuevamente con todos sus detalles y podemos entrar al programa de evaluación energética. ¿Okay? Al entrar al programa de evaluación energética es necesario, obviamente, crear los grupos, ¿sí? De áreas térmicas. Son todas aquellas áreas del edificio que se comportan de forma similar y también hay que asociarlas. Aquí, si tengo un área que no está asociada, puedo ir al menú de asociación de zonas, ver cuáles zonas no están asociadas, seleccionarlas y asociarlas al tipo de comportamiento. También tengo algunos lobbies que tuvieron algún cambio. Me voy a la zona de lobby y dentro de esta selecciono los lobbies y los asocio a ese comportamiento. ¿Qué es el comportamiento térmico? Es cada zona tiene un comportamiento de usos y de energía y por otro lado en la parte inferior vemos los sistemas que estamos asociando. La oficina asume que tiene ventilación natural, no mecánica, es simplemente abriendo ventanas y tenemos refrigeración de azotea, un sistema central de aire acondicionado. En los baños solo tenemos aquí calentador eléctrico para el agua, ¿sí? Y tenemos ventilación natural. En el área de copiado y cocineta tenemos aire acondicionado. Almacén no tenemos acondicionamiento. El servidor tiene aire acondicionado. El lobby solo tiene ventilación natural. ¿Ok? Y la parte del estacionamiento, solo ventilación natural. Y el programa de cada espacio, un ejemplo típico podría ser la oficina, lo podemos obtener aquí en el perfil de operación. En el perfil de operación buscamos precisamente el que estamos usando, que es oficina.
Aquí me indica que cada persona ocupando la oficina produce 120 watts per cápita. En la oficina no se usa agua caliente, no en la zona de la oficina, y la cantidad de agua por metro cuadrado, ¿sí? de carga de humedad que añade cada persona usando la oficina. Podemos también diferenciar el uso entre semana y días laborales. Si vemos un día laboral, podemos definir el esquema. Definimos el nivel de confort durante las horas de trabajo. Aquí estamos asumiendo que la oficina abre de las 7 a las 7. ¿Ok? Dentro de ese proceso yo le doy máximos y mínimos. El nivel de ocupación, que son 5 metros per cápita, que es la intención de este ejercicio. El tipo de iluminación, que es fluorescente. Podemos mejorarla usando LEDs, pero nos vamos a quedar ahorita en tubos fluorescentes. Y el equipamiento, ¿cuántos watts por metro cuadrado tiene cada metro cuadrado? ¿Cómo llegamos a ese número? Ese número es muy sencillo. Cuando se hace la tabla de consumo por uso, por ejemplo, tenemos oficina, cocina, impresión y tal, sabemos cuántas horas se usa ese aparato dentro de la oficina y cuánto consume. De ahí sacamos el promedio de uso por hora, que son estos totales que están en rojo en la tabla. ¿Sí? Estamos dividiendo el uso total de energía en un día dividido en el número de horas. Entonces, esto es lo que cada hora consume cada espacio. Y en la parte inferior, aquí, hicimos una tabla donde podemos calcular, dependiendo la densidad de trabajadores que tenemos y el área promedio que estamos usando, el número de trabajadores y el calor, digamos, que vamos a obtener, el número de computadoras que se van a usar, etcétera. Eso me determina el consumo total por área y también me da el promedio por metro cuadrado. Entonces, ese 33 watts por metro cuadrado viene precisamente de esta tabla. Si regresamos a ArchiCAD, aquí podemos ver que tenemos 33 metros cuadrados de promedio. ¿Ok? Eso pasa en todos los perfiles. Si yo veo el perfil, por ejemplo, de la cocina, ¿sí? La cocina tiene un perfil donde también me dice el tiempo en el que está trabajando y la cocina usa mucho más watts por metro cuadrado, ya que tiene una cafetera, una microondas, un enfriador de agua, etcétera, ¿no? Y también es importante mencionar que después de los horarios de uso de oficina, tenemos todos los aparatos que son los consumos de vampiro, ¿no? Todos los aparatos que quedan conectados, que siguen consumiendo. Entonces, este es este monto que vemos aquí. Después del uso de oficina, hay que ponerlo incluso cuando la oficina está apagada. ¿Ok? Entonces, ya una vez teniendo todos esos formatos y asociando todas las áreas, sabemos que tenemos que recalcular, se actualizan las zonas para que sienta todo el contorno, sienta toda la información. ¿Sí? Eso hace una lectura de todos los valores U, de todos los muros, de todas las losas. El resultado lo podemos ver dentro de la estructura, donde podemos ver pues, todos los muros, estructuras externas, y estas pues me dan el valor U de todos los muros. En este caso los muros son muy sencillos, ¿sí? No vamos a hacer cambios en el tipo de construcción, obviamente se puede hacer, y también las aberturas, me da un listado de todas las aberturas del edificio por cuarto, o sea, usando la misma estructura de zonas, o también puedo sacar listados generales. Aquí arriba puedo dar un clic para ver pues, todas las ventanas, todas las puertas, por orientación, y también puedo hacer el cálculo, ¿sí? Del análisis. Es decir, puedo calcular el análisis solar de todas las ventanas del proyecto. ¿Ok? Es decir, ver que los louvers que estoy usando, la orientación del edificio es apropiada y la ganancia solar directa en mi proyecto pues no es demasiado, no es razonable. Ya una vez teniendo eso, hay que revisar todas las variables del proyecto. Definiciones de entorno. La definición de entorno viene de dónde está el proyecto. Si tenemos un círculo con el símbolo de la paloma de correcto, significa que tenemos datos climáticos de esa ubicación que se bajan del servidor central de ArchiCAD.
¿sí? Donde tenemos pues todo el comportamiento. Este es un clima seco, por ejemplo, y tenemos los valores anuales de la temperatura del aire, tenemos la humedad relativa, el viento con su dirección. En Querétaro es muy típico que el viento es del sur, suroeste, ¿sí? Es la dirección primordial de los vientos predominantes. Y obviamente tenemos también radiación, ¿no? Durante el año y promedios mensuales. Obviamente sabemos que por temperatura y radiación entre marzo y junio, pues es la más alta, ¿no? Dependiendo también las lluvias que se puedan tener. Entonces ya aceptando esos valores, es la cota del proyecto, es en cero, a qué nivel está del piso, ¿ok? Entonces aquí el piso, podemos asumir que el piso del proyecto está tocando la tierra, no está flotando, que es el estacionamiento, ¿sí? Entonces también lo podemos relacionar a otro nivel o por altitud. También aquí tenemos la capacidad de decir qué tipo de piso tenemos, qué tipo de tierra, si es arena, arcilla, etcétera. Si estamos en un área urbana o estamos en un área que está jardinada, esto es por el calor alrededor del edificio. También podemos asumir que hay protección de viento, asumiendo que tenemos vecinos y podemos proteger o desproteger direcciones del edificio. De esta manera nos evitamos tener que modelar el contexto donde está el edificio. Entonces aquí podemos quitar la contribución del aire si tenemos vecinos y también lo podemos hacer en sombreado. Sombreado es nuestra incidencia solar en las distintas partes del edificio. Entonces también podemos activar o desactivar algún bloqueo, ¿sí? Parcial o total del sol en algún volumen que no estamos modelando, pero que esté afectando nuestro proyecto. ¿Ok? Continuando, tenemos la parte de sistemas de construcción, donde simplemente se enlistan todas las características, en este caso la ventilación natural, se especifica que es natural, no es mecánica, ¿sí? Y la parte del aire acondicionado tiene su propia eficiencia. Esto normalmente es un ingeniero de aire acondicionado el que podría cambiar las características del sistema de aire acondicionado, las diferencias de calor, etcétera. ¿Ok? A partir de esto, también tengo la parte de factor de origen, donde voy a dar de alta los orígenes de la energía en el lugar donde está el proyecto. Esto afecta el impacto de carbono que tiene mi proyecto. Esto es algunos números generales que podemos encontrar en México de cómo se genera la energía que usamos en el sector civil, ¿sí? Y pues tenemos alguna parte, gran parte es natural, ciclos mixtos, tenemos energía solar, muy poco, carbón, muy poco, pero tenemos también energía nuclear, es muy poca también, 3-2%, de hecho es menos de 3%, y energía hidráulica, ¿no? Que es como el 20%. Entonces, ya una vez que se alimentan esos porcentajes, también va a calcular de una forma más precisa el impacto de carbono que tiene el edificio. A su vez, también declaro el costo. Sí, en este caso solo declaramos tarifa DAC, ¿sí? De electricidad. Ok, en este caso todavía no tenemos compensación de celdas solares o nada. Vamos a calcular como tarifa DAC por la densidad del edificio y el consumo que va a tener. Entonces le vamos a poner 5 pesos por kilowatt hora. Ok. Y ya después de eso estamos listos para hacer el cálculo. El cálculo nos puede dar una referencia de error. En este caso tenemos algunas zonas. Simplemente es una alerta, no es un error, porque tenemos algunas zonas como en las escaleras que no están totalmente cerradas. Entonces podemos omitirlo y darle continuar. Ya una vez dado, tenemos el resultado, ¿sí? Del resumen energético, en el cual solo necesitamos la zona, la parte de valores clave, balance energético del proyecto y algo de información de rendimiento. En el resumen, pues tenemos los valores U,
aproximados que estamos usando en pavimentos, en el envoltorio del proyecto. La cantidad de cristal que tenemos por área, 22% es bastante razonable. Una confirmación al principio del sitio donde está el proyecto y el consumo energético. Sabemos obviamente que el consumo energético en general pues es combustible, es principalmente origen primario, ¿sí? Y el costo que tiene por metro cuadrado anual. ¿Ok? Y ya en la gráfica podemos ver la cantidad de consumo principalmente es por equipamiento, es el mayor consumo que tenemos en esta oficina, el calor humano y el amarillo es ganancia solar. Entonces es poca, creo que los louvers están funcionando correctamente y la transmisión de la parte emitida significa que el edificio está normalmente más caliente que el aire del exterior. Entonces el edificio está emitiendo calor hacia afuera. Por lo tanto, la infiltración y la ventilación hacia afuera del edificio es muy importante. La ventilación natural, si no existiera, esta ventilación en azul un poco más oscuro se tendría que eliminar del edificio a través de la refrigeración de aire acondicionado. Entonces, el hecho que declaramos ventilación natural hace una diferencia muy grande. Si este edificio fuera totalmente cerrado, el consumo eléctrico aumentaría bastante. ¿Ok? Es importante entender esta gráfica. Si queremos mejorar el consumo de esta oficina, pues tendremos que evaluar, quizá cambiar el tipo de computadoras, el tipo de monitores, la carga de celulares, etc. El mayor problema que tiene este edificio son los usuarios. ¿Ok? Por otro lado, también no podemos gastar dinero, no debemos gastar dinero en vidrio ni en el contorno, porque el calor está escapando del espacio. Si aumentamos el costo, tenemos que desplazar ese calor mecánicamente hacia afuera. También cuando vemos ya el resumen, aquí podemos ver la cantidad anual de kilogramos de carbono, 36,000 kilogramos anuales de contaminación que produce el edificio. Y el costo operativo. En este caso, el costo operativo son casi 1 millón de pesos, lo que sería para el usuario aproximadamente unos 330,000 pesos anuales por oficina o por piso que se esté rentando. Lo que sería aproximado, si lo dividimos en 10, pues unos 30,000 pesos mensuales de gasto eléctrico, ¿ok? Que es significativo. Entonces también hay que tomar en cuenta que tener una oficina con 35 empleados, pues más o menos ese es el consumo mensual eléctrico. Y bueno, ahí entrarían ya otros temas de cómo producir energía limpia para poder compensar ese consumo. La mayor parte del consumo, como podemos ver en la tabla final, es la parte de iluminación y aparatos, ¿ok? Y también la parte de refrigeración. También estamos ahorita estamos prendiendo la luz todo el tiempo. Ya una vez con los estudios de iluminación, podríamos considerar bajar el nivel de iluminación artificial a favor de la iluminación natural que estamos consiguiendo en el espacio. ¿Ok? Bueno, pues básicamente eso es todo. Es importante modelar de forma sencilla. No hay que sobrecomplicar el modelo para poder tener un análisis previo y que nos ayude a tener pues una medición correcta y estimación de lo que puede consumir el edificio y del tipo de decisiones que podemos hacer para mejorar su comportamiento. ¿Ok? Bueno, tengo más videos en YouTube que pueden ayudarles a entender el funcionamiento de este cálculo energético de un edificio y de una oficina base. Ok, gracias por su atención.